Esto no es un LARP. Me preguntaba si a todos ustedes les gustaría escuchar de mi encuentro con los hombres de negro cuando era niño. Si recibo una respuesta interesada, contaré mi experiencia. Me dijeron los que parecían trabajar con o para ellos que me matarían en no muchas palabras si hablaba, pero ha pasado mucho tiempo y siento que quiero contar esto por si a otros les intriga. No sé si esto realmente pertenece a X, pero pensé que encajaría mucho mejor aquí que en otros sitios, así que, ¿quién quiere oír hablar de mi experiencia? Para empezar, voy a darles un poco de contexto. Alrededor de los 8 años, la escuela en la que estaba decidió enviarme a este centro, y convencieron a mis padres de que sería lo mejor para mí. No lo vendieron como un lugar construido para ayudar a estudiantes como yo, que no son violentos pero tienen dificultades para socializar o integrarse adecuadamente. Los chicos de allí me acosaban muchísimo, sobre todo porque un primo mío se mudó allí casi al mismo tiempo que yo y empezó a decirles mentiras sobre mí. Destruyó las amistades que empecé a hacer allí a los pocos días de su llegada porque es un psicópata. Para dar contexto a su carácter, él está en el registro de delincuentes de abuso ahora mismo. De todos modos, nos dieron un tour. Parecía bueno, yo estaba emocionado porque me habían dicho que sería genial y confiaba demasiado en su marketing, y estaba desesperado por alejarme de mi situación actual como para protestar, investigar demasiado sobre los detalles menores que noté mientras recorría las instalaciones. Firmamos un documento que era básicamente un acuerdo de confidencialidad. A mí también me hicieron firmarlo, a pesar de ser menor de edad. No leí todos los términos, porque pensé que mis padres lo habían hecho. Ellos tampoco lo hicieron y básicamente se apresuraron a firmar. Más banderas rojas supongo, pero de nuevo, estábamos desesperados y este lugar parecía bueno. Se llamaba LAB, al menos así nos dijeron que se llamaba. Cuando empecé a ir allí, la mierda comenzó a golpear el ventilador rápido. Me dieron drogas para tomar, obligatorio allí. Todos los estudiantes estaban fuertemente medicados. Tampoco lo sabía antes de firmar la línea de puntos. Y básicamente, dijeron que ahora eran dueños de mi trasero desde la mañana hasta la noche. Luego me sometieron a experimentos, normalmente mediante tortura psicológica, terapias farmacológicas con efectos secundarios e implicaciones desconocidas. Me administraron fármacos que no necesitaba y, en ocasiones, fármacos que no figuraban en los registros oficiales. Si me negaba, me traían a Don Músculo, me sujetaban y me lo hacían entregar a la fuerza. Esto duró meses. Pasé 2 años en ese centro. Tomaba como 5 medicamentos la mayor parte del tiempo, que me hacían perder la cabeza y básicamente me freían el cerebro. Además, hacían varias cosas para confundirme y hacerme dudar aún más de mi cordura. Más tarde admitieron algo de esto, y básicamente le dijeron a mis padres, sí, hicimos todo eso, ¿qué van a hacer al respecto? Muchas cosas de este lugar no encajaban desde dentro, incluso para mi mente demente al borde de la droga. Solo recuerdo 4 meses más o menos de esos 2 años allí. Lo que no me pasa a mí, mi memoria en puntos sin interés lo recuerda como un borrón, no un completo espacio en blanco, por lo que es espeluznante que no recuerde la mayor parte de mi tiempo allí. De todos modos, un día, mientras yo estaba en mi escritorio, yo estaba separado del resto de los estudiantes en nuestro lado de la instalación debido a ser el más joven. Había otro chico a mi izquierda, pero también era un poco más mayor que yo. Un coche se detuvo algo ruidoso. Me di cuenta de que estaba en la habitación más cercana a la parte delantera del edificio, salvo las zonas de oficinas y mostradores, y tenía un visual en la parte delantera izquierda del estacionamiento desde mi pop. Era un sedán negro, de tamaño completo por lo que parecía, de los 80 también a juzgar por los faros de mi rango. No podía distinguir demasiado, pero 3 cosas se destacó. 1. No había marca o modelo en el coche en ninguna parte. Para coches de ese tamaño, a la distancia que yo estaba, habría visto un logotipo de Cadillac o Ford fácilmente, pero no vi nada, ni siquiera en la carrocería. 2. Los faros parecían apagados. Es difícil de describir, pero parecía como si estuviera mirando una forma que confundía mi cerebro. Los faros también estaban encendidos a pesar de ser de día. Las ventanas estaban tintadas y sin placa de matrículas en su parachoques. Sin embargo, no vi su parte trasera, por lo que tal vez habría algo allí. 4 hombres salieron y entraron en la recepción. En el momento en que entraron, yo y mi compañero raro de laboratorio nos pusimos nerviosos. Había algo raro en todo esto. No lo habíamos visto antes y pudimos sentir que una sensación de fatalidad nos subía por la espalda. Intercambiamos miradas de asombro, confusión y miedo, y él simplemente desvió la cabeza y los ojos hacia sus papeles. Yo, por otro lado, siendo más valiente que mi amigo, seguí mirando. La señora del mostrador, Vicky, parecía muy nerviosa,
como si el jefe de su jefe hubiera aparecido o algo así. Ella escoltó al líder de esta alegre banda hasta su jefe, Jerry, otra mujer, y volvió al escritorio. Los otros hombres empezaron a pasear por el pasillo a mi derecha, al otro lado de mi pared. No sabía exactamente cómo, pero podía sentir su presencia. Me pareció malévola e inquietante. Lo sentí caminar junto a mí al otro lado de la pared más de lo que los oía. Uno de estos hombres se paseó con Vicky en la habitación en la que estábamos. Para hablar de negocios, ella empezó a entregarle papeles. Yo estaba desconcertado, pero me contuve lo suficiente como para mirarle el trasero de arriba abajo tratando de entender lo que estaba viendo. Medía 1,80, pantalones negros, llevaba una camisa gris claro con un traje de chaqueta encima y corbata negra, que miré de reojo cuando entró. Zapatos de vestir negros, marrones oscuros que no tenían suciedad, lo que era raro dado que el aparcamiento tenía un montón de suciedad, polvo. Me pareció extraño, entonces miró hacia arriba después de notar que sus pies se movieron. Me está mirando, y es entonces cuando empecé a quebrarme. Estaba tan drogado que apenas podía mantener mi mente unida como esta y siendo mirada fijamente por uno de estos tipos. Finalmente empecé a mostrar realmente mi miedo. Tenía ojos gris acero, no azules ni azul pálido, jodidamente plateados grises. Creo que su pelo era castaño oscuro o negro, pero llevaba un sombrero, así que es difícil de decir, dado lo poco que parecía asomar. Esos ojos me atravesaron. Sentí como si algo inhumano me estuviera mirando, como si este hombre pudiera romperme el brazo y ni siquiera romper mi expresión plana. El tipo parecía tener unos 40 años, de complexión ágil, sabía que me destrozaría si quisiera. Sentí un miedo que no había sentido en mucho tiempo. La última vez que sentí ese miedo primitivo fue cuando me encontré con una manada de lobos cuando era pequeño en el bosque detrás de mi primera casa, y eso es lo que sentí, siendo acechado por un lobo hambriento. Entonces habló. Fue llano, sin emoción y tranquilo a pesar de su evidente malicia, desprecio hacia mí que lo miraba. Dijo: «Eres valiente, deberías dejar de serlo». Inclinó la cabeza hacia abajo. Hice lo que me dijo, y él se volvió para hablar y recibir sus papeles. Entonces lo oí. El compañero a mi izquierda estaba sollozando. Estaba muy asustado. Me di cuenta de que yo también estaba sollozando por mirar a este tipo a los ojos. Los otros dos hombres que pasaron agarraron a otro chico mucho mayor que yo y parecía que estaba dando mucha guerra. Empezó a gritar pidiendo ayuda, pero nadie iba a ayudarlo. Sabía que si me levantaba o incluso me movía en la dirección equivocada, ese tipo me aniquilaría antes incluso de levantarme de mi asiento. Sonaba como si le hubieran dado una paliza y luego se cayó. Supongo que lo noquearon o lo drogaron, y entonces oímos a esos hombres arrastrarlo hasta el coche. Había girado un poco la cabeza para que mi oído izquierdo pudiera oír mejor la conmoción, y no me había dado cuenta de que ese hombre había terminado y ahora me miraba de nuevo. Sin embargo, lo sentí cuando el chico se quedó en silencio. Dijo: «¿Qué acabo de decir, chico?» Volví a mirarle. Estaba un poco más cerca. Ahora estaba menos asustado. La lucha huida estaba en marcha y yo estaba en modo lucha. Sabía que no podía huir. Me miró de nuevo, clavando sus ojos en mí como un lobo a punto de abalanzarse y dijo: «Tus ojos. No somos tan diferentes, ¿verdad?» «¿Qué? Eres demasiado joven. Deja de mirar. ¿No tienes matemáticas que hacer?» Luego se acercó y vio mis garabatos. «Veo que conoces las formas. ¿Sabes lo que significan?» «Claro que no. No te acuerdes de mi cara, ¿entendido?» Asentí, y se volvió para despedirse de Vicky, que parecía más asustada que yo pero se negaba a demostrarlo. Me dio un codazo en el camino y se fue. Pero como era un niño estúpido seguí mirando. Empecé a intentar captar mejor su parte delantera, sin mirarle a los ojos. Entonces me dijo: «Se supone que no debes mirarme, chico. Mueve a Vicky, vuelve a entrenar eso ahora». Vicky se puso en ello inmediatamente, empezó a regañarme por mirarle. No pude evitarlo. Él era lo más interesante y aterrador de la habitación en ese momento, y no quería perderle la pista de nuevo. Esto me valió un viaje a la habitación acolchonada, pero antes de que me arrastraran los musculosos, vi cómo cargaban al chico en el maletero del coche. Al parecer, se volvió de nuevo y comenzó a luchar contra los hombres. Fue sometido rápidamente, pero tuvieron que esforzarse más de lo que supongo que les gustaría. El hombre se reunió con su jefe cuando yo estaba a medio camino de las almohadillas. Estaba jodidamente aterrorizado, pero no podía hacer nada diferente. Mi mente se quedó en blanco después de que me metieran en la sala acolchonada durante un rato. No sé lo que me hicieron. El siguiente recuerdo es poco antes de que subiéramos al autobús. No debes hablar nunca de hoy, ¿entendido, Anu? Lo sabremos si hablas con alguien, y a menos que quieras ser ese otro chico, mantendrás la boca cerrada sobre esto. Asentí por reflejo, y me dirigí al autobús.
Mi amigo parecía conmocionado, pero dijo que tampoco recordaba lo que había pasado. Al parecer, no puedo recordar cómo era el hombre y dijo que para él solo era un borrón. Sé que vio a este tipo, estaba sollozando. ¿Cómo puedo olvidarlo tan fácilmente? ¿Qué me hicieron en esa habitación? ¿Por qué se llevaron al niño en el maletero del coche? ¿Por qué esos hombres son tan aterradores? No sé mucho respecto a esto, solo sé que lo vi y escuché. Le dije a mi madre fragmentos de eso el día que sucedió, pero se negó a entrar en apenas tanto detalle como lo he hecho para ustedes, X. Espero que lo hayan disfrutado. Este es el mayor detalle que le he dado a alguien de esta experiencia. Sé que estos tipos no eran inspectores normales o similares. Nada concuerda. Además, yo no estaba seguro de si esto sucedió hasta que yo estaba discutiendo algunas cosas en MK Ultra con mi madre para el LOL, y ella me mencionó esto durante la conversación. Tuvimos un colectivo sobre las similitudes de mis experiencias en este centro y los pobres apps. Aún así no le conté todo, y no quería asustarme más ni asustarla a ella, pero sí. Ella se aseguró de recordar los eventos de ese día también, al menos los que yo estaba dispuesto a decirle cuando sucedió, y eso me hizo saber que probablemente sucedió, ya que confirmó que mi relato de lo que recordaba coincide con lo que dije ese día. Mi madre también fue amenazada por el personal de forma similar, aunque nunca les comenté este suceso, teniendo en cuenta lo que me dijeron que habrían. Sé que mucha gente de aquí pensará que estoy haciendo un LARP, pero esto es algo que sucedió. No sé cómo puedo probarlo, y cada vez que trato de encontrar registros de la misma en mi área no puedo hacerlo. Es como si alguien hubiera borrado cualquier mención de ella después de cerrarla. Sé que es real, todos en mi familia lo recuerdan, incluso la gente fuera de mi familia inmediata que aún vive lo recuerda, por lo jodida que fue la situación en muchos sentidos. Y ese chico, nunca lo volví a ver, no sé qué le pasó, pero fuera lo que fuera, sé que probablemente no fue bueno, aunque todavía no entiendo del todo lo que quería decir con las formas. Solo dibujé cuadrículas interconectadas con círculos y líneas. No sé lo que quiere decir. ¿Creen que me estaba tomando el pelo? ¿O era algo realmente útil, como una pista? No es un LAR, amigos míos. Esto es real, tan real como tú y yo. Para todos los demás, esperaba que alguien pudiera decirme qué significaba toda esta mierda, porque por mi vida que no puedo entender los objetivos de estos cabrones, y me encantaría saber qué y por qué. Otra cosa, esta instalación también tenía vehículos en el asilo local, y ese asilo es conocido por ser un corrupto hasta la médula, pero nadie dice ni hace nada porque a las autoridades les importa una mierda. No estoy seguro de si estos chicos también están haciendo algo allí, pero es una buena conexión que me di cuenta. No eran personal de ese lugar, sin embargo. He visto que salen a tomar niños que tienen crisis nerviosas debido a ser enviado. Parecían enfermeras, enfermeros y conducían una furgoneta. También vi inspectores en mi tiempo allí también. No pueden ser ellos, esos tipos parecían normales en su mayoría. Estos tipos estaban en su propia línea de rarezas, y sí, el personal mencionó y admitió haber cometido crímenes contra mí después de mi estancia allí, literalmente diciéndole a mis padres, sí, ¿qué van a hacer al respecto?